explicar un poquito, hacer una breve síntesis de la clase anterior. Ahí veo que está Senia Pedraza. ¿Qué tal, Senia? Desde Ecuador, creo. Hola, profe. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, Senia. Y la primera clase que yo di de este breve curso, de este breve encuentro, seminario, fue una presentación de la historia de la ciencia. De la historia de la ciencia como herramienta didáctica para tratar de mejorar nuestra enseñanza de nuestra querida física. Pero cuando uno dice historia, parece que uno va a hacer el relato de ciertos hechos y demás. Acá es una historia científica, es decir, que lo que interesa no es tanto si Newton, algún episodio, alguna anécdota particular, de cuándo nació, de cuándo murió, si bien hay que obviamente siempre establecer el periodo de vida del científico en cuestión, sino que es una idea de la evolución, una historia que nos dice cómo evolucionaron las ideas en aquellos científicos que la plasmaron. Y eso nos puede ayudar, en esas clases, a que los alumnos entiendan mejor la física. O sea, no es una historia de anécdotas, no, es una historia de algunos casos, no todos, yo he investigado algunos en electricidad, en magnetismo, en gravedad, que después los voy a desarrollar, en donde vamos a poder usar estas cuestiones históricas y epistemológicas, filosóficas, de las cuales hoy fundamentalmente voy a hablar, para que nuestros alumnos entiendan mejor los conceptos físicos. Yo lo que, como síntesis de lo que dije en la clase anterior, digamos, nuestro primer encuentro, entiéndase que esto es también una especie de conversatorio, en el sentido de que cualquiera en cualquier momento me puede levantar la mano y decir o aportar algo, o decir o preguntar. No quiero ser, digamos, así tan unipersonal esto, ¿no? Esto es una clase entre todos, como si yo estuviera realmente frente a ustedes en un aula cualquiera. Bueno, lo que yo dije, quiero siempre recalcar que como profesores de física nos estábamos, por lo menos eso fue mi vivencia, por lo cual yo me dediqué a esta parte de historia y filosofía de la física. Mi vivencia fue que estaba enseñando los conceptos físicos y estaba enseñando los problemas, los ejercicios, iba al laboratorio, pero no decía absolutamente nada de cómo se llegaron a esos principios y a esas leyes fundamentales. Y es ahí donde fui a la historia y gracias a algunos grandes maestros que tuve y obviamente cursos que realicé al respecto, me di cuenta de la importancia didáctica, es decir, cómo enseñar, por ejemplo, la atracción gravitatoria, cómo enseñar los principios de la dinámica, cómo enseñar las leyes de la óptica, cómo enseñar los conceptos de energía, cómo enseñar el concepto de calor, tomando cuestiones históricas respecto de esos temas en particular. Bueno, además, otras cosas que creo yo importantes que dije la clase anterior, que el desarrollo de la física no va por un lado y el desarrollo de la humanidad, histórico de la humanidad por el otro. No, han sido en forma paralela. Así como hubo una física antigua y medieval, hay un arte antiguo y medieval, hay una música antigua y medieval, hay una física a partir del Renacimiento, como hay una música distinta a partir del Renacimiento, una literatura distinta, un arte distinto, unas ideologías políticas distintas, cómo se van. O sea, no son casualidades que haya habido una revolución científica, después haya habido
casi paralelamente una revolución técnica, e incluso revoluciones en el aspecto político. Es decir, que la historia de la humanidad va en forma acompasada y la ciencia va allí, con la virtud, en el caso de la ciencia, que en general va un poco adelantada. O sea, normalmente siempre hay descubrimientos científicos y a posteriori esos descubrimientos se usan para reformar y hacer avanzar la técnica y la tecnología, y esa tecnología modifica la sociedad, y entonces se modifican ideas filosóficas, políticas, etc. Un ejemplo sencillo sería esto. En el siglo XVII se produce la revolución científica y aparece Newton, Galileo, aparece el estudio de la mecánica. Pero eso no tiene aplicación hasta el siglo siguiente, hasta el siglo XVIII, en que se produce la revolución técnica gracias a las máquinas de vapor, por ejemplo, y esa revolución técnica, apoyándose en conocimientos científicos previos, hace que la sociedad se modifique. Cuando se produce la revolución técnica, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XVIII, aparecen las máquinas de vapor, eso hace que, por ejemplo, el campesinado vaya hacia las ciudades, porque de esa manera tenía un trabajo en sobre todo en la industria textil, que está movida, motorizada por máquinas de vapor y después fueron eléctricas. Y eso dio origen, por ejemplo, al proletariado, y eso dio origen al surgimiento de filosofías y políticas respecto de esta nueva configuración social. Es decir, estas cuestiones que la ciencia impacta, no en forma inmediata, pero fíjense ustedes que yo desde Argentina estoy hablando a gente que está en Ecuador, en Cuba, en distintos lugares, gracias a una tecnología que surge porque en el siglo XIX surgió el electromagnetismo. Y por eso esa ciencia, esa que aparentemente, ¿quién sabía en el siglo? ¿Qué iban a saber Faraday y Maxwell? La profunda transformación que sus ideas sobre el electromagnetismo iban a traer como consecuencia las comunicaciones, y luego desarrollos posteriores en el siglo XX de la cuántica y demás, iban a dar origen, por supuesto, a esta tecnología que hoy permite conectarnos instantáneamente con cualquier lugar del mundo. Entonces, y estas son cosas que hay que decirlas a los alumnos para que se comprenda la importancia de la ciencia. Porque muchas veces el alumno dice, no, ¿qué me interesa si yo me voy a dedicar a la abogacía? Si yo me voy a dedicar a la medicina, ¿qué me interesan las leyes de la dinámica? Pero justamente si se va a dedicar a la medicina, va a saber que hay una cantidad de elementos dentro del ámbito de la medicina, como por ejemplo la medicina nuclear y demás, que hace uso de ideas que fueron desarrolladas mucho antes. Entonces, esto de la importancia que nosotros como profesores no tenemos que olvidar de decirle a nuestros alumnos, tiene la ciencia en el desarrollo de la humanidad y la incidencia en la vida de todos nosotros. Esto es muy importante. Bueno, hecha esto, es más o menos la síntesis de lo que se vio en las diapositivas que yo presenté la primera clase. Yo lo que quiero hoy, creo que va a alcanzarme el tiempo, así como hice una presentación el jueves 31 de octubre de la historia de la ciencia y su importancia, hoy voy a trabajar con la cuestión epistemológica. O sea, yo trabajé con la cuestión histórica. Voy a empezar a trabajar con la cuestión epistemológica y luego, a partir de las 3 o 4 clases que van a quedar, voy a dar ejemplos concretos de cómo usar la historia y la filosofía en las clases de física. Pero ejemplos concretos de cómo enseñar, por ejemplo, la ley de la refracción. Cómo enseñar la gravitación. Bueno, esto que ya lo había dicho.
Entonces, hoy voy a hacer la segunda presentación. La primera fue la histórica. Quienes no estuvieron o quienes quieran por ahí repasarlo mejor, creo que el doctor Jorge Contreras, lo que, o a él le pasé, también le pasé al doctor Hassler de la Universidad de San Carlos, o lo puedo yo pasar también, toda esta serie de diapositivas, para que uno pueda repasar o tener para cuando quiera dar alguna clase y demás, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver la cuestión epistemológica, para la cual voy a hacer una primera presentación. Bueno. A ver, ustedes me dicen si pueden ver esta primera diapositiva. Se ve bien, Tito. Bien, perfecto, muchas gracias, Remo. Bueno. Profe, perdone que le interrumpa para darle un consejo con relación a esto. A veces poner presentación completa, ya que la pantalla así completa se vea la diapositiva. Y cuando eso pasa, en ocasiones usted le da siguiente y la diapositiva no corre. Entonces, como todos alcanzamos a verla muy bien así, yo les recomiendo que usted vaya tocando cada diapositiva en la medida de que va hablando. Y así garantizamos eso. Gracias. Correcto. Te agradezco mucho, señor. Bueno, una de la primera diapositiva que ahora presento es la primera previa a la cuestión epistemológica, que es lo que voy a tratar hoy. Yo este curso, este pequeño seminario, lo voy a trabajar en 3 ejes. El eje histórico, que fue, digamos, la presentación que hice, y después va a ser fundamental porque lo voy a trabajar en los próximos encuentros. Un eje epistemológico que voy a desarrollarlo hoy, y un eje que se llama un eje social y didáctico social, pero más didáctico más bien, y que tiene relación con lo social. ¿Qué es ciencia, tecnología y sociedad? La ciencia, tecnología y sociedad es conocida en el ambiente académico en forma de CTS, ¿no? Abreviado. Hay mucha gente que está trabajando con esto desde hace un tiempo, porque a pesar de estas cosas que yo estoy diciendo, del impacto de la ciencia en la sociedad, o sea, en la tecnología y el impacto de luego de la tecnología en la sociedad, etcétera, etcétera, parece raro, pero se empezó a trabajar recién a mediados del siglo pasado, a partir de los años 50, con algunos historiadores Thomas Kuhn, uno de ellos, conocerán porque es uno de los más conocidos, Alexandre Koyré, un ruso que trabajó en Francia, y los estudios de CTS son relativamente nuevos, digamos. Cuando digo relativamente nuevo, digo 50, 60 años atrás empezó a trabajarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar el problema astronómico y religioso en el juicio a Galileo. El juicio a Galileo va a ser, podemos decir, fundante en cuanto a la nueva ciencia que va a comenzar en lo que se denominó la revolución científica. Va a ser interesante, acá hay problemas en el juicio a Galileo, problemas epistemológicos que vamos a tratar hoy, que son los llamados el realismo versus el instrumentalismo, problemas religiosos, problemas políticos, y fundamentalmente va a ser una cuestión epistemológica.
Y vamos a ver la importancia que tiene esto, porque generalmente uno, y para decirlo así, en forma resumida, ¿no? Nosotros, cualquier profesor de física empieza a enseñar los principios de la dinámica y empieza, por ejemplo, con la cinemática y ponemos las leyes, la ley de caída, movimiento uniformemente variado. Todas decimos como al pasar que fue Galileo quien trabajó primero con cinemática, pero detrás de eso hay una riqueza cultural, intelectual, histórica y además didáctica para que el alumno entienda mejor la cinemática, pero que es impresionante, impresionante. El juicio a Galileo es una bisagra en la historia de la ciencia, pero no solamente por la condena a Galileo, sino por la interpretación de lo que Galileo pensaba frente a otros y de qué manera Galileo se defendió, con qué argumentos epistemológicos se definió, porque tenía muy pocos argumentos físicos Galileo para decir que la Tierra se movía, muy pocos, la mayoría en contra. Y entonces acá hay una cuestión que la vamos a tocar y que casi nos va a llevar una de las ponencias de los jueves. También vamos a tocar en forma un poco más breve las revoluciones técnicas de los siglos XVIII y XIX, que nacen al calor de la termodinámica y del electromagnetismo, y que revolucionan en los siglos XVIII y XIX la sociedad casi en su totalidad. De aquella sociedad feudal y medieval pasamos a una nueva estructura social en donde la industria pasa a ser fundamental y los bienes de consumo que ésta produce y los obreros que se incorporan a la maquinaria industrial modifican totalmente la faz de nuestro planeta. Entonces, otra de las cosas que no hay que soslayar para cuando estemos dando clase es el humanismo en la enseñanza de la ciencia. ¿Por qué? Porque nos va a pasar más de una vez que algún alumno nos vaya a decir, sí, profesor, pero mire, todas las ventajas de la ciencia, pero yo me acuerdo de Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que trabajar la cuestión de la ciencia y sociedad, el impacto que tiene la ciencia en algunas cuestiones que van a ser para progreso y en otras cuestiones en donde la palabra progreso va a estar dada entre comillas. Bien, finalmente no voy a dejar de lado una cuestión que es lo que se llamó ciencia en la época nazi en Alemania, la ciencia aria y la ciencia judía, para que se pueda ver que hubo muchos y grandes científicos, premiados incluso con el premio Nobel, que tenían unas ideas, vamos a llamar abyectas, es decir, totalmente despreciables respecto de lo que era la ciencia de la relatividad y la cuántica que pensaban estos premios Nobel alemanes, que eran como una especie de invento judío. O sea, el racismo y el nacionalismo metido dentro de la construcción de la ciencia. Bueno, estas son, de alguna manera, yo podría decir, para quien no lo conoce, las novedades que nos va a aportar, y pienso, estas cuestiones y este curso, y que espero que nos sirvan un poco a todos. Yo sigo aprendiendo sobre eso y me sigo maravillando de muchas cosas que sigo leyendo y descubriendo. Bueno, ahora vamos a pasar, entonces, voy a dejar de compartir esto para ir a la próxima diapositiva. Disculpen un segundito. Acá. Vamos a la
acá, esta de acá. Y entonces voy para acá, voy a la, acá estamos, voy acá, ventana, voy a esta y compartir. A ver, bueno, ahí haciéndole caso a seña, volví a poner pantalla y está, creo que se ve, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo se construyen? Entonces, vuelvo a repetir, el día de hoy, en su mayoría, creo que después quizás me quede algo de tiempo para abordar alguna otra cuestión, pero quiero fundamentalmente trabajar en cuestiones que se llama el método científico. Normalmente uno agarra los libros de física, toma los libros de física y dice que la ciencia tiene un método llamado método científico. ¿Y cómo es ese método? Bueno, el método se construye en el laboratorio, como hizo, por ejemplo, Galileo, que agarró, empezó a tirar cuerpos que se deslizan por planos inclinados, midió tiempos, midió distancias, y se dio cuenta, haciendo muchos y muchos de experiencias de caída de cuerpos, sacar leyes de caída de cuerpos, que construyó la cinemática, así, con una herramienta matemática, vinculando, por ejemplo, las distancias con los tiempos recorridos, el incremento de la velocidad con el tiempo recorrido o el decremento, que construyó una ciencia que va en lo que están ustedes viendo, las observaciones empíricas, disculpen, las observaciones empíricas, que incluso me dicen, subió a la torre de Pisa, Galileo, arrojó un cuerpo pesado y uno liviano al mismo tiempo, y vio que caían en el mismo momento, contradiciendo a la física de Aristóteles, que en forma errónea decía que el cuerpo más pesado caía antes. Bueno, primero de todo les quiero decir que parece ser que Galileo nunca se subió a la torre de Pisa para tirar 2 piedras, según lo que dice el historiador Coiré, sino que eso más bien es un mito, y además que si lo hubiera hecho por una cuestión de que lo hace en el aire y no en el vacío, y los volúmenes de los cuerpos hubieran sido distintos, entonces hubiera caído un poco antes el cuerpo más pesado. Pero bueno, es decir, que lo que dice la historiografía oficial, digo oficial en el sentido de la más difundida, es que la ciencia se construye en el laboratorio, haciendo experiencias, múltiples experiencias, y por un método que está ahí, que dice método empírico inductivo, o sea, hacer experiencia varias veces y entonces saca la ley. Por ejemplo, caliento un metal y ¿qué observo? Que el metal se dilata. Bueno, calenté el metal a aluminio y veo que se dilata. Bueno, agarro un trozo de hierro, lo caliento y veo que se dilata. Agarro un trozo de cobre, lo caliento y se dilata. Agarro un trozo de oro, lo caliento, se dilata. Bueno, entonces, por inducción llego a la ley, que está allá en el medio, ¿no? De abajo hacia arriba. La ley, todos los metales se dilatan con el calor. Aumentando su temperatura, todos los metales se dilatan. ¿Cómo construí esa ley? Con este método empírico inductivo. Ahora, no estoy a salvo de que de repente encuentre un metal, de que lo caliento, aumenta la temperatura y en vez de dilatarse se contrae o directamente no se dilata. Quiere decir que el método inductivo tendría esa fallita. Sin embargo, los físicos, matemáticos y lógicos de los años 20 y 30, que llamó el Círculo de Viena, dicen que en general igualmente, a pesar de que puede haber algunos casos muy particulares,
la ciencia así se construye. Las leyes se sacan de esa manera. Pero eso fue puesto en tela de juicio, sobre todo por un filósofo de la ciencia importante, que lo habrán escuchado alguna vez nombrar, Karl Popper. Karl Popper dijo, no, eso muy pocas veces. En general, la ciencia se construye al revés, con el método hipotético deductivo. Es decir, arriba, fíjense, donde dice hipótesis teóricas. Alguien tiene una hipótesis teórica y de ahí saca la ley. ¿Y esto cómo es? ¿Qué ejemplos nos puede dar Popper de esto? Dice, bueno, por ejemplo, la ley de la refracción. Yo puedo en el laboratorio medir ángulos de incidencia del rayo luminoso y ángulos de refracción, hacer muchas experiencias. Y después de tantas experiencias, pruebo, y llego a la ley de la refracción. Que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es igual a una constante. ¿Puedo construir la ley así? Sí, puedo. Dice, sin embargo, hubo una forma más fácil. Yo creo que la dije, no sé si la dije la vez pasada, no, igual lo repito. No, porque Fermat no hizo ninguna experiencia y lo que vio es que la ley de la refracción, sin hacer ninguna experiencia, simplemente pensando, o sea, haciendo una hipótesis teórica. La hipótesis teórica que dio es, veo que la luz se transmite en el aire y después cuando llega al agua, la refracción, digamos, cambia la dirección. Bueno, dice, sí. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a hacer acá un pequeño grafiquito para que ustedes, y ahora se los muestro. La luz, no sé si ustedes acá lo pueden ver, ¿no es cierto? La luz, para ir de A a B, se quiebra en su recorrido. Y me dice Fermat, ¿y por qué no hace el camino directo? Y no lo hace porque tiene que hacer, seguramente la luz tiene más velocidad en el aire y menos en el agua. Entonces hace el camino no de menor distancia, sino de menor tiempo. Entonces, el cociente de velocidades no es otra cosa que la ley de la refracción. Así que Fermat llega a la ley de la refracción sin hacer una sola experiencia, pensando en cómo actúa la naturaleza. Y además, es mucho más útil que lo otro, porque descubrió que la naturaleza, por ejemplo, actúa de manera económica, siempre haciendo el camino de menor tiempo. Y además, es una ley universal. Siempre es lo que se llama el principio de mínima acción, que se usa también dentro de la mecánica cuántica. ¿Qué me dicen? Que no hizo ninguna experiencia, no se fue al laboratorio. ¿Y quieren que le diga más? Einstein nunca entró en laboratorio. Digo, nunca entró. Cuando estudiaba, sí. Pero la mecánica relativista de Einstein la hizo en el papel, en su casa, en la oficina de patente donde trabajaba. No fue a ningún laboratorio. Sí, se basó, digamos, tenía algunos datos experimentales, pero fundamentalmente hizo hipótesis de comportamiento de la naturaleza. Y a partir de esas hipótesis llega a la ley. Max Planck no hizo ningún trabajo de laboratorio para cuando puso a la unidad el cuánto de energía. Simplemente había un problema que no se podía resolver, que era la llamada radiación del cuerpo negro. Y Planck hizo una hipótesis teórica. ¿Cuál era esa hipótesis teórica? Que la energía estaba cuantizada. Y entonces, haciendo esa suposición y trabajando en su casa, en el escritorio con el papel, no en el laboratorio,
va y presenta a la Sociedad Científica de Berlín, la Sociedad de Física, su trabajo. Dice, miren, para resolver este problema del cuerpo negro, de la radiación, si suponemos, si como hipótesis teórica la energía está en paquetes y demás, entonces resulta que yo llego a estas ecuaciones que no son contradictorias y podría ser. Cuando presenta la hipótesis cuántica Planck, sin haber hecho ninguna experiencia, esa misma noche, cuando termina la conferencia, uno de los físicos va al laboratorio que tenía, hace la experiencia, mide y en esa medición coloca las fórmulas a las cuales había llegado Planck y se da cuenta que tenía razón, que eran correctas. A las 6 de la mañana le toca el timbre en la casa y le dice, Herr Profesor, la verdad, hice la experiencia y lo que usted da como hipótesis, efectivamente, es así. ¿Con esto qué quiero decir? Que normalmente nosotros, como profesores de física, y yo, ¿no? Siempre, pero como más de 20 años enseñé que el método científico era hacer la experiencia. Sí, se hacen experiencias y a través de las experiencias se sacan leyes, pero no solo de esa manera, sino que las más importantes en la historia de la física han sido de manera hipotética deductiva. Por ejemplo, Kepler hace las observaciones empíricas, que en realidad las había hecho Tycho Brahe, un maestro de él, saca que las órbitas son elípticas y por prueba y error, después de muchos años, saca sus 3 leyes. Sobre todo la tercera, que es el periodo al cuadrado dividido el radio al cubo de la órbita es igual a una constante para todos los planetas, una ley maravillosa, pero por prueba y error. O sea, utilizó el método empírico inductivo, ¿ok? Sin embargo, Newton, no midiendo con el telescopio, digamos, posiciones de planetas, simplemente con su hipótesis de que había una atracción gravitatoria entre los cuerpos celestes y el Sol, que era inversamente proporcional al cuadrado del radio, saca su fórmula de atracción gravitatoria universal. Y si esa fuerza de atracción es la centrípeta del movimiento, colocando, ahí saca la tercera ley de Kepler. O sea, no haciendo ninguna experiencia en el sentido de medir dónde están los planetas, cómo son las órbitas, de lo que hizo Kepler, nada que ver. Kepler hizo un trabajo fenomenal, pero empírico inductivo, que le costó muchísimo. Y Newton, con su idea de gravitación universal, saca la tercera ley de Kepler en 2 minutos. Es decir, y uno sigue diciendo que hay un solo método. No, y no solo eso, porque aquí parece que yo estoy diciendo que para construir la ciencia o las leyes en física hay que hacer experiencias o sea, hay que emplear o el método empírico-inductivo, es uno válido, o el método hipotético deductivo, que también es válido, que son... No, tampoco son los dos únicos métodos. Tampoco son los dos únicos métodos. Hubo un filósofo de la ciencia, Feyerabend, que dice, mire, el método, por ejemplo, se sabe, que lo escribió y todo, que Mendeleev llegó a estructurar su tabla periódica de elementos a partir de un sueño. Claro que ese sueño, si lo tenía cualquier otro, no iba a ser la tabla. Él estaba buscando. Pero de repente, o que Culé, que la estructura del benceno, de la manera de hexagonal que la hace, se le ocurrió cuando vio unas serpientes que estaban en el zoológico encadenadas de esta manera hexagonal. O sea, ese es el método científico, no. La ciencia se construye de muchas maneras. En general, ha sido construida por el método empírico inductivo o el hipotético deductivo, pero también cualquier otro método, llamemos, o forma o circunstancia, se han construido. Por ejemplo, se descubre
la radiactividad de una manera totalmente casual, que fue, bueno, después me voy a acordar, pero por ejemplo, el paso básico del electromagnetismo, la primera fase histórica del desarrollo del electromagnetismo, la experiencia de Ørsted. Resulta que Ørsted, físico dinamarqués, estaba trabajando con corrientes eléctricas, estamos hablando de 1820, corrientes eléctricas continuas, porque, con baterías y demás. Y de casualidad, estaba en una clase, en el escritorio, los alumnos estaban mirando, trataba de ver los efectos de la corriente eléctrica, y de casualidad había una brújula por ahí, que alguien por ahí le acercó, y se dio cuenta en un momento que cuando dio corriente eléctrica por el conductor, la brújula, que es un imán, se puso perpendicular al conductor. Y ahí descubrió que hay una interacción entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Pero por absoluta casualidad. No hizo, no tuvo ningún método, ni lo estaba buscando. Y a partir de ahí nace el electromagnetismo. Le pasó a Faraday también, en muchas experiencias que de repente encuentran. Y una de las más maravillosas es la de la naturaleza del fenómeno luminoso. La luz es un fenómeno de los más, podemos decir, importantes dentro de nuestro universo, la luz, que tiene incluso importancia de índole religiosa, ¿no? El Antiguo Testamento en el Génesis lo primero que dice es que era toda oscuridad y Dios hizo la luz. De tal manera que la luz fue siempre, para los físicos, desde la antigüedad, desde Aristóteles en adelante, es un fenómeno que había que decir, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Y se dieron respuestas, ¿no? Por ejemplo, Platón creía que el rayo luminoso salía del ojo hacia el objeto, no que la luz del objeto impactaba, sino que era un fenómeno del sentido de la vista del ser humano. La luz era como que salía del ojo. El ojo era el que impactaba la luz, un rayo que salía del ojo, impactaba sobre el objeto y por eso yo lo podía ver. Una idea de los epicuros también y demás. Pero bueno, después algunos dijeron no, los árabes fueron en la Edad Media uno de los primeros que dijeron no, la luz en realidad ingresa al ojo, no es que sale del ojo. Bueno, los árabes hicieron sobre óptica en la Edad Media cuestiones muy interesantes, ¿no? Llegaron a la ley de la refracción mucho antes que en Occidente. Pero la luz como fenómeno le interesó mucho ¿a quién? A Descartes. Descartes tiene el tratado sobre la luz. ¿A quién le interesó? A Newton, que pensaba que la luz eran corpúsculos. ¿A quién le interesó? A Huygens, Christian Huygens, que decía que la luz no eran corpúsculos, era una vibración del éter, un éter que llamaba luminífero. Pero bueno, quedó en que en realidad después se da cuenta a través de una experiencia crucial de que la luz dentro del agua va a menor velocidad que en el aire, de que la luz no son corpúsculos, la luz está formada en realidad por una vibración del éter, estamos hablando del siglo XIX. Y en el siglo XIX, Maxwell, haciendo su teoría, que otro más, Faraday trabajó en el laboratorio, Maxwell no, era un teórico, y sacó las 4 leyes, que después fueron confirmadas por Hertz. Es decir, fíjense que el electromagnetismo se construye fundamentalmente con las leyes de Maxwell, las 4 leyes famosas de Maxwell, pero Maxwell no entró a un laboratorio nunca. Hizo un trabajo teórico, por supuesto, basado en algunas experiencias o ideas que tenía, sobre todo la de campo, que tenía Faraday, y trabajó dándole al campo un sentido vectorial. Y cuando Hertz va a hacer las experiencias
para comprobar, para corroborar las leyes de Maxwell, se da cuenta que, por ejemplo, tal como había predicho Maxwell en sus escritos, dentro de sus 4 leyes, el campo electromagnético se propagaba a la velocidad de la luz. Además, comprobó Hertz que el campo electromagnético se refleja como la luz, se refracta como la luz, se polariza como la luz, hace interferencia como la luz, y entonces significa que la luz no es otra cosa que un campo electromagnético. Y se llega a la conclusión de cómo es la naturaleza de la luz, no en trabajos experimentales o teóricos buscando cuál es la naturaleza de la luz, sino de alguna manera, vamos a decir por una especie de casualidad, entre comillas, de algo que no se estaba buscando, no se estaba trabajando. Ni Maxwell, ni Hertz, ni Faraday trabajaron nunca para ver cuál era la naturaleza de la luz. Sin embargo, se llegó a cuál era la verdadera naturaleza de la luz, que es un campo electromagnético en donde cada color es una frecuencia distinta. Esto significa, entonces, que hay sobradas pruebas que nos da la historia de la física de que la construcción de las leyes y de la manera en que actúan los fenómenos físicos no es exactamente con un método científico, sino con más de uno, varios y hasta por casualidades. ¿Y esto qué enseña? ¿Qué le va a enseñar a nuestros alumnos? Que la física, la ciencia, no es entonces una tarea exclusivamente racional, sino que hay ciertas cuestiones irracionales que han ingresado en la historia de la física para el progreso de esta. La historia de la ciencia es testigo de ellos. Bueno, ahora voy a pasar a otra diapositiva. Por lo tanto, sigo con lo que me dijo Senia, dejo de compartir, voy acá y vamos a ir nuevamente acá, vamos a compartir esta ventana nueva y van a ver ahí, veo que hay varios alumnos en la clase del doctor Contreras, a quienes saludo desde acá de Argentina, muy especialmente, les agradezco mucho que estén. Bueno, si se puede ver ahí bien la cuestión epistemológica, ¿no? Bueno, esa diapositiva. El gran debate epistemológico. Bueno, ¿de dónde nace la cuestión epistemológica, que es algo que en general un profesor de física nunca, no tomamos en cuenta, y la importancia que esto tiene? ¿Dónde nace la cuestión? Y que tiene mucho que ver con la ciencia, con la física, con la química. Bueno, la cuestión epistemológica nace en 1543, cuando Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, plantea que el sistema solar no es tal como lo describía Aristóteles y Ptolomeo, con una Tierra central fija y la Luna, el Sol y los planetas girando alrededor de la Tierra fija, sino, como ustedes saben, un sistema heliocéntrico, es decir, el Sol en el centro, los planetas girando alrededor y obviamente sí, la Luna girando como satélite natural alrededor de la Tierra. Pero ¿qué sucede? Año 1543. En el año 1543 había una institución muy fuerte dentro de Europa, que era la Iglesia Católica, como ustedes saben. Y en donde
había surgido un conflicto a fines del siglo XV, posteriormente casi en la época del descubrimiento de América, que un hombre de la iglesia alemana, Martín Lutero, provoca un sismo importante en la división de la en ese momento hegemónica Iglesia Católica. Este cisma, que es lo que llamó el protestantismo, la palabra viene porque Lutero comenzó a protestar contra una cantidad de formas, ideas y políticas del Vaticano, del Papa, como la venta de indulgencias y otras cuestiones con las cuales no estaba de acuerdo, y provocaba una revolución dentro de la Iglesia Católica. No hubiese tenido demasiada importancia si hubiese llevado a unos pocos discípulos a esa nueva forma de interpretación de la Biblia, más que de interpretación de la Biblia, a esa forma de decir que la Iglesia estaba actuando en contra de sus principios básicos, sino que influyó sobre reyes, príncipes, sobre gente con poder. Y ustedes saben que los países nórdicos, Alemania, Suecia, Holanda, justamente Suiza, esos reyes, esos monarcas de esos países adhirieron a la doctrina de Lutero, al protestantismo, también en Inglaterra, por distintas causas. Entonces, el poder del Vaticano se vio muy reducido. Y entonces surge un movimiento denominado la Contrarreforma. Acuérdense de esto, la Contrarreforma. O sea, si la reforma protestante había producido ese cisma, la Iglesia se mueve para hacer lo que llama la Contrarreforma. ¿En qué consiste la Contrarreforma? La Contrarreforma de la Iglesia Católica consiste en hacer fuerte una de las instituciones que era la denominada Inquisición. O sea, que todo aquel que se aparte de la doctrina recta de la ortodoxia iba a ser juzgado e incluso terminado con su vida. El caso emblemático es Giordano Bruno. 1543, la publicación de Copérnico del libro sobre la revolución de los orbes celestes, que plantea el heliocentrismo, o sea, que la Tierra traslada alrededor del Sol y rota sobre sí misma. 1543. Giordano Bruno adhiere al copernicanismo. Giordano Bruno era un hombre de la Iglesia. Era un hombre de la Iglesia. Era un cura. Porque dice, con mucha razón, Giordano Bruno, entre otras cosas, que no podía ser que Dios hubiese sido tan mezquino de hacer un solo mundo donde exista vida. Eso por un lado. Y segundo, que las incongruencias del sistema astronómico de Aristóteles y de Ptolomeo eran ya cada vez era más complejo el sistema para que la predicción de eclipses y la predicción de posiciones de los planetas empiece a dar bien. Entonces era lícito que alguien plantee un sistema distinto, y con Copérnico, con el hecho de considerar a la Tierra en el centro, funcionaba mucho mejor cualquier predicción de posición planetaria y de eclipses que con el método de Ptolomeo. Entonces tendría que ser cierto. Bueno, en la Biblia hay varios pasajes en donde dice que Dios, Jehová, es el Antiguo Testamento, dice, colocó y creó a la tierra fija en el centro del universo. De tal manera que por esa simple razón teológica
no podía ser cierta la doctrina copernicana. Giordano Bruno se opone a esto, sigue diciendo que, que la astronomía de Copérnico era más precisa que la anterior, de tal manera que había que suponer que sí, que esto es cierto. No dice lo llevan a juicio en Roma, la Inquisición lo lleva a juicio y le dice que, bueno, que se retracte. Y Giordano Bruno, en un acto que podríamos decir o de locura o de absoluta coherencia intelectual con los principios, él dice: yo no me arrepiento de lo que digo, no tengo por qué arrepentirme. Y bueno, y fue a la hoguera, lo quemaron vivo, que ese era el castigo de la Santa Inquisición. Lo quemaron vivo. Como Galileo, contemporáneo a Giordano Bruno, también era copernicano, bueno, todos sabemos que abdicó, es decir, dijo: no, me arrepiento, la Tierra no se mueve, está quieta, está bien, pero bueno, no por eso dejó de sufrir prisión durante los últimos 9 años de su vida, ¿no? O sea que el tema de la Inquisición era muy... Descartes era otro de los que adhería al copernicanismo, y en ese momento Francia, que el rey era católico, bueno, Descartes lo que hizo, se fue a Holanda y murió al final en Suecia, que eran países protestantes, donde no había una inquisición. Aunque igualmente les aclaro que no es que los curas protestantes dijeran que estuviese bien el hecho de que la tierra podía moverse y trasladarse. No, tampoco. Pero bueno, no tenían un sistema represivo como tenía la Inquisición y el poder de la Iglesia Católica en Italia, ¿no? Y en España también, y en Francia. Entonces, ¿por qué digo que el nacimiento de la epistemología viene aquí? Porque Copérnico, para que su libro se publique, para que su libro se pueda publicar, hace un prólogo que no lo hace él, lo hace un pastor protestante, amigo de él, Osiander, Andreas Osiander, que dice en el prólogo lo siguiente: este libro es un libro de astronomía que plantea que no es la Tierra la que está en el centro y los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra, sino todo lo contrario. Dice que el Sol está en el centro y la Tierra gira sobre su eje diariamente y se traslada alrededor del Sol en un año. Pero esto lo dice simplemente no como una realidad, sino para que, como instrumento astronómico, esa idea de la Tierra en movimiento me da una mejor capacidad predictiva de eclipses y posiciones planetarias. Pero no hay que tomar como cierto que la Tierra se mueva. Con ese prólogo, que no es de Copérnico, sino es de Osiander, le dan lo que se llama el imprimatur, que era el permiso para poder imprimir el libro. De tal manera que aquí se plantea por primera vez en la historia la cuestión de si un modelo, en este caso el planetario, es la parte de la realidad o es simplemente una hipótesis, un instrumento de trabajo, pero que no forma parte de la realidad. Y a partir de allí hay dos grandes líneas de pensamiento epistemológico: el llamado instrumentalismo y el llamado realismo. ¿Quién es realista? ¿Quién era realista? Aquel científico que, como Galileo y como Bruno, creían que era realidad.
¿Quién es instrumentalista? Aquellos otros astrónomos de aquel momento que lo tomaron la idea como un instrumento astronómico de cálculo y no como parte de la realidad. ¿Y hasta dónde llega esta contienda entre instrumentalistas y realistas? Hasta el día de hoy. ¿Alguien vio un electrón girando alrededor de un núcleo? No. Entonces, ¿es real que un electrón gire alrededor de un núcleo? O bien, eso me explica muy bien como instrumento una cantidad de cosas, de cómo un poder explicativo. Ahora, claro, el poder explicativo es tan grande que uno dice, bueno, pero entonces eso tiene que ser cierto. Podría ser. Pero cuando avanzamos un poco más hacia la cuántica y vemos la dualidad de que toda partícula tiene asociada una onda, ¿y cómo describo yo mecánicamente cómo es hoy un átomo, cómo es el núcleo? Creo que realmente, miren, es como en la cuántica hoy en día se dice que tiene una gran vergüenza la cuántica, que no podemos decir estrictamente cómo está hecho ese micromundo, pero todas las ecuaciones que se han obtenido han sido una maravilla y dejan, por ejemplo, que funcione la medicina nuclear, las usinas nucleares, todo, y la bomba atómica también, por supuesto, ¿no? Es decir, la cuestión instrumentalista realista, ¿sí?, es tan fuerte. Mire, el caso de Einstein. Einstein era realista, pero Heisenberg y Bohr no, eran instrumentalistas, simplemente tenían formas distintas. Eso ya lo vamos a ver en su momento, porque una de las charlas va a ser sobre los problemas filosóficos que plantea la física moderna. Pero los problemas filosóficos que plantea la física moderna ya lo planteó Copérnico. Había un problema filosófico ahí. Copérnico no tenía forma de demostrar que la Tierra se movía. Él hizo esa hipótesis. Es una hipótesis. Y considerando esa hipótesis, igual no anduvo muy bien, claro, porque las órbitas de Copérnico eran órbitas circulares. Y sabemos hoy por qué, porque las órbitas son elípticas. Entonces tampoco funcionaba muy bien el sistema. Funcionaba mejor que el sistema anterior, que era el de Ptolomeo. Pero no funciona. Una vez tenidas las leyes de Kepler, ya la cosa es astronómica dentro del sistema planetario solar, comenzó a funcionar mucho mejor. Entonces, como dice ahí la diapositiva, dice, el gran debate epistemológico, instrumentalismo versus realismo. Se inicia con el prólogo al libro de Copérnico, pero continúa en el siglo XX, y yo diría que continúa hasta hoy en día. En realidad hay una interpretación de la cuántica que se llama interpretación de Copenhagen, que es la interpretación estándar, pero hoy por hoy los físicos creo que más bien tienden a ser instrumentalistas, a que la teoría que planteen tenga mejores predicciones, que sea más explicativa. Cuanto más explicativa es mejor. Ahora, si eso es parte o no de la realidad, no me preocupo tanto. Si en realidad si me sirve, como le sirve a la química, por ejemplo, el tema de que en la última órbita, si hay 8 electrones, entonces es un gas noble, etcétera, etcétera. Anda muy bien. Bueno, ahora, si eso es real o no, no me interesa tanto como científico. Me interesa que ese modelo me explica. Ahora, ¿cuándo un modelo deja de serlo, como dice ahí? Bueno, ya no podemos hablar de modelo heliocéntrico. Sabemos positivamente y que la Tierra gira. Sabemos positivamente, tenemos elementos para demostrar que efectivamente dejó de ser un modelo el copernicanismo, o sea, el heliocentrismo,
para ser parte de la realidad. Y cualquier otro modelo que aparece ahora, vamos a suponer el llamado de la materia oscura y el de la energía oscura, de que sería la explicación de por qué las galaxias se están acelerando. Bueno, eso es una cuestión instrumental. Nadie sabe si realmente hay una materia oscura o qué es lo que hay, porque de última es como lo bautizaron los físicos, pero es una materia que no estaría compuesta por átomos como la materia real. Así que, y lo mismo le pasó, por ejemplo, en la biología al darwinismo. Cuando Darwin da en 1859 su hipótesis de que el hombre o toda la materia orgánica es viva, digamos, animal, es producto de una larga evolución por adaptación al medio, era la teoría darwiniana. Ahora, hoy por hoy, hay tantos elementos, tantos descubrimientos que apoyan la teoría evolutiva de Darwin, que para lo que llamamos la comunidad científica de biólogos, dejó de ser una teoría para ser un hecho cierto la evolución darwiniana. Como en su momento dejó de ser una teoría, la hipótesis copernicana, para ser parte de la realidad. Bueno, de tal manera que estas cuestiones epistemológicas, que yo estoy tratando acá, ahora voy a pasar a la otra diapositiva, tienen su importancia, es bueno que la conozcamos, para, sobre todo, como profesores de física, siempre podemos ir agregando estas cuestiones de cómo se ha construido la ciencia y cómo se ha construido el conocimiento a partir de muchas cuestiones en contra, ¿no? Fíjense que Copérnico no solo tenía en contra el hecho de que la cuestión teológica bíblica, no. Ustedes saben que, por ejemplo, si, tal como decía Copérnico, ¿no es cierto? El Sol está en el centro, después Mercurio, Venus, la Tierra. Nosotros tendríamos que observar las fases de Venus. Y las fases de Venus no las observamos a simple vista. Y como no se observaban las fases de Venus, decían, bueno, entonces Copérnico no tiene razón. Pero resulta que Galileo con el telescopio pudo descubrir la fase de Venus. Entonces sí, Venus es un planeta interior que gira alrededor del Sol. Pero además de eso, había otra cosa que recién a mediados del siglo XIX se pudo detectar. Si la Tierra da una traslación alrededor del Sol después de un año, tiene que observarse lo que llama la paralaje estelar. La paralaje estelar es que estando la Tierra en el perihelio, mirando una estrella, cuando estamos en el afelio, después de 6 meses, tendríamos que verla con una diferencia angular de muy pocos segundos. Pero con los instrumentos que había en la época, los telescopios del siglo XVIII, no se pudo observar la paralaje estelar. La paralaje estelar se pudo recién observar, que son unos pocos segundos, dada la lejanía de las estrellas, recién en el siglo XIX. Es decir, Copérnico tenía todas en contra. Una de las más en contra que tenía, que yo la desarrollé en parte de la clase anterior, era la experiencia de la torre, que si la torre giraba junto con la Tierra y arrojábamos un cuerpo, tenía que caer atrás. Y eso no sucede. Entonces de ahí surgió el principio de inercia galileano, principio de inercia circular, por otro lado, porque el lineal es de Descartes. O sea que, a ver, se tuvo que luchar contra paradigmas teológicos, pero se tuvo que luchar también contra paradigmas científicos y no tenía elementos suficientes para decir que la Tierra se movía y se trasladaba, porque las observaciones astronómicas en parte daban en contra, no había paralaje estelar y no se observaban las fases de Venus. Entonces, bueno, ahora voy a la próxima diapositiva.
Bueno, a ver si aparece por ahí. La construcción de la realidad. Va a haber dos o tres. Esto me gustaría que lo tengan ustedes, siempre es bueno. Nosotros tenemos una manera de observar el mundo, que yo lo dije la vez pasada, y las preguntas que nos hacemos por la cultura en la que fuimos formados. Y la cultura en que nosotros fuimos formados es una cultura greco-romana, fundamentalmente griega, de preguntarnos, como se preguntaba Galileo, por qué ocurren las cosas, y no que las cosas ocurren porque hay un mito que las produce, no hay un Dios que cuando hay una tormenta empieza a tirar rayos, o no hay un Dios que debajo de la tierra se mueva y haya un sismo, un terremoto, sino hay que buscar cuestiones mecánicas, de origen mecánico fundamentalmente, para la cuestión. Y esto es griego, y esa es la herencia nuestra, y nosotros nos hacemos, a nosotros no, a mí no me convence cualquier explicación. Generalmente si me dan explicaciones que son extracientíficas, digo, bueno, créanlo, quien lo crea, yo no estoy en cuestiones de fe, no discuto, que son cuestiones de fe, pero a uno le cuesta. Pero las preguntas que uno se hace, que el científico se hace, son preguntas, y eso es lo importante. En la construcción de la ciencia, lo más importante es la pregunta. La construcción de la realidad. Hay un físico francés de la física cuántica, Henri Margenot, que dice, cada cultura organiza su realidad de una manera específica y sus miembros están convencidos que esa es la única visión correcta del universo. Esto se puede aplicar a lo que yo acabo de decir. Para la cultura del siglo XVI, en Europa, estaba que la realidad era que la Tierra estaba quieta. Esa era la realidad. Y la realidad de algunas tribus precolombinas en Mesoamérica o de algunas culturas aborígenes dentro de África o de Asia, es una determinada. El mundo para los egipcios tenía forma de cuenco en donde la parte central estaba el río Nilo, y lo que veía la Vía Láctea por arriba y que estaban girando las estrellas era una especie de nave. Es decir, y la realidad que hoy tenemos nosotros fue construida por el avance de la ciencia. Y hay algo muy importante, ¿cómo es que la vemos? Las personas somos quienes creamos la realidad al observar algo, tras perturbar lo que vemos con dispositivos experimentales. Es decir, que Heisenberg, uno de los grandes físicos cuánticos, la realidad que vemos no es exactamente, la perturbamos. Y acá voy a dar un ejemplo importante. Yo quiero estudiar, por ejemplo, el movimiento de un ave, cómo es el movimiento de un ave que vuela en la noche, en la oscuridad. Bueno, entonces voy a una noche bien oscura, y entonces de repente escucho el aleteo del pájaro, ¿no? Y quiero describir cómo se mueve el pájaro en la oscuridad. Pero resulta que no lo puedo ver. Simplemente escucho el aleteo, pero no lo puedo ver. Si se está moviendo con la cabeza hacia arriba, con la cabeza hacia abajo, hacia un costado, cómo tiene las patas el pájaro. ¿Qué tengo que hacer para estudiar el vuelo del ave en la plena oscuridad? Y algo tengo que iluminarlo. Entonces voy a tratar de iluminarlo poquito. Pero en cuanto lo iluminé un poquito, lo estoy perturbando. Entonces ya no sé cómo vuela en la oscuridad. En todo caso me doy cuenta cómo vuela cuando lo ilumino un poquito nomás. Entonces, con esto les quiero decir que hay una gran dificultad en conocer cómo es la realidad última de la naturaleza. Cuando se quiere estudiar el comportamiento en el mundo microscópico del átomo,
por decirlo así, hay que iluminarlo. Iluminarlo significa, por ejemplo, bombardearlo con otras partículas, pero una vez que lo hacemos, lo perturbamos y ya no vemos cómo es en realidad sin perturbarlo, porque para conocerlo tenemos que perturbarlo. Estas son las dificultades que se nos plantean cuando queremos conocer la realidad. Y finalmente, porque mucho no me está quedando, vamos a ver un par de cositas más de cuestiones epistemológicas, que son las siguientes. Que son las siguientes. Esta de acá. La dificultad que tenemos para, cuando abordamos el estudio de la naturaleza, de acuerdo a la óptica que tengamos al preconcepto, bueno, yo allí, ¿qué veo? ¿Un jarrón o dos caras enfrentadas? Esto lo que significa es lo siguiente, que ante un mismo objeto, un individuo ve, por ejemplo, un jarrón y otro individuo ve dos caras enfrentadas. ¿Y quién tiene razón? Es una gran pregunta. Es una cuestión epistemológica que hace mucho tiempo se fue tratando, en donde para un mismo objeto, dos o más, cada individuo ve una cosa distinta. Muchos van a ver un jarrón, muchos van a ver las dos caras, y otros se van a dar cuenta que se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es un jarrón? ¿Son dos caras enfrentadas? Bueno, esto nos indica la dificultad de observar la realidad. Se plantea también muchas veces, uno lo puede ver, por ejemplo, mirando a las nubes en el cielo. Cuando uno ve una formación nubosa en el cielo, uno dice, oh, mira, esa nube ahí parece que es la cara de un perrito. Y otro dice, no, sin embargo yo lo que veo es un pájaro. O sea, es la imaginación que uno pone. Es decir, nuestros sentidos no son absolutamente imparciales. Pero lo importante de esto es en la ciencia. ¿Qué incidencia tiene esta cuestión? La incidencia que tiene es que uno siempre tiene un preconcepto que viene por lo que le enseñaron. Por ejemplo, si yo agarro a un chico y le digo, mira, esto es un jarrón, viene el chico y ve el jarrón. Fíjate, es un jarrón blanco. Ahora, el chico A, viene otro, Carlito, viene Josecito, y le digo, mira, Josecito, ahí hay dos caras enfrentadas. Y ve las dos caras, no ve el jarrón. ¿Esto qué significa? Que cuando uno tiene un preconcepto, o sea, que tiene una formación previa, es lo que se llama en epistemología la contaminación teórica de la observación. La contaminación teórica de la observación. ¿Qué ejemplo histórico interesante hay de esto? El ejemplo de Leeuwenhoek, un holandés que fue el primero que trabajó con microscopios, el que desarrolló por primera vez el microscopio. Y entonces descubre analizando primero una gota de agua, y cuando analiza una gota de semen, observa el espermatozoide. Y el espermatozoide, ¿qué forma tiene? Como una cabecita y una colita. Y entonces, ¿qué dice Leeuwenhoek? Ese es el hombre, el ser humano preformado. Y los biólogos, en aquel momento, estoy hablando del siglo XVII, dicen, claro,
Entonces, miren, ¿cómo es la formación del ser humano? Bueno, cuando ese semen ingresa en el útero materno, simplemente esa cabecita va desarrollándose, una cabeza más grande, esa colita que es el cuerpo se va desarrollando, y esto es lo que llama la teoría de la preformación. Una teoría absolutamente errónea. Una teoría absolutamente errónea, no es así. Pero la contaminación teórica de la observación, ¿por qué? Porque en aquel momento, en el siglo XVI, había dos teorías en pugna, de la epigénesis y de la preformación. Y la epigénesis, que resultó al final ser la correcta, digamos así, decía que en realidad la formación era por agregación de tejidos indiferenciados y se iba sumando la complejidad del ser humano dentro del útero materno, etcétera, etcétera. Y la otra estaba la preformación, ¿no? Que tenía que estar preformado. Y cuando Leuwenhoek observa el espermatozoide, dice, la teoría correcta es la preformación. Y no, era la otra. En este caso, un avance, vamos a decir científico, que es el microscopio, le dio la razón a la teoría equivocada. Bueno, ahora voy a pasar al siguiente. Y ya estamos ahí. Paso a la siguiente. Ventana. ¿Qué es esta? Bueno, fíjense ustedes. Eso es un cubo, ¿no? Bueno. Miren, la pregunta es la siguiente. Si todos nosotros vemos un cubo allí, en esa figura, si vemos un cubo, están las aristas, es porque nos enseñaron, ya de la escuela primaria, nos enseñaron que íbamos a poner con rayitas punteadas las aristas que no vemos. Entonces vemos un cubo. Pero si no nos enseñan esto, nadie allí puede ver un cubo. No, no. Eso es un plano de 2 dimensiones y estamos viendo una figura de 3 dimensiones. Pero porque nos enseñaron a verla, porque hay un acuerdo previo en que la línea punteada es el arista que no se ve. Pero si yo traigo acá, a este aula virtual, alguien a quien no le enseñaron que las rayas punteadas son las aristas que no se ven, no puede ver un cubo. Simplemente va a haber una cantidad de líneas que están en un plano de 2 dimensiones. La tercera dimensión sobre un plano no la puedo ver a menos que haya un acuerdo previo de que lo que en este caso no veo lo pongo con líneas punteadas. ¿Esto qué significa? Que la observación de la realidad también viene con acuerdos previos y con teorías previas de cómo es la naturaleza que voy a observar. Estas son todas cuestiones epistemológicas que han tenido dentro de la historia de la ciencia fundamental importancia. Ahora paso, finalmente, creo que ya por el tiempo que nos queda, a una de las últimas diapositivas. Si está acá, voy acá, voy acá, voy a compartir, voy a la ventana, esta y comparto. Bueno, es simplemente y con esta termino, ¿no? De Werner Heisenberg, uno de los físicos nucleares más importantes, físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Heisenberg fue el que desarrolló el principio de incertidumbre o principio de incerteza. No podemos olvidar el hecho de que las ciencias naturales han sido formadas por el hombre. Las ciencias naturales no describen y explican la naturaleza simplemente. Forman parte de la interacción entre la naturaleza y nosotros mismos. Describen la naturaleza tal como se revela a nuestra forma de interrogarla. O sea, las preguntas que nos hacemos,
la manera en que yo interrogo, qué es lo que yo busco. Y en cuanto a qué es lo que yo estoy buscando, y ahí es donde entendemos que Galileo, desde el principio de los tiempos, o si me remonto a Aristóteles, que estaba buscando en cómo se comportaba la naturaleza y decía que los cuerpos caen porque tienden a ir hacia el centro de la Tierra y no por atracción gravitatoria, ahí, en la forma en que preguntarse, en la forma en que elabora la respuesta, se arma una determinada física. Lo hizo Newton y Galileo de una manera que terminó siendo la correcta o la más aproximada. Otras culturas desarrollaron ciencia. Por ejemplo, los chinos, culturas precolombinas, desarrollaron otro tipo de medicina. Estaban buscando otras cuestiones. Tenían una idea de la naturaleza distinta a la que tenemos nosotros. Se hacían otras preguntas. La física que nosotros enseñamos viene con un primer parto, como dos partos. Un primer parto, el de los griegos, cuando rompen la explicación a través del mito, y un segundo parto a través de Copérnico, que se atreve a esta hipótesis heliocéntrica, y, como dije antes, Galileo, que midiendo la caída de los cuerpos se da cuenta que la naturaleza actúa no de cualquier manera, sino con estructuras matemáticas. Newton, construyendo una dinámica a partir de hipótesis como atracción gravitatoria, otros construyendo la ciencia a través de experiencias con el método inductivo, otros construyendo ciencia a partir del método hipotético deductivo, como dije antes, en fin. Y no quisiera terminar sin mostrarles una de las quizás frases más importantes de este gran científico Max Planck. No sé si, perdón, vamos a hacer una cosa acá, perdón. Primero de todo, perdón, vamos a hacer una cosa acá. Yo tengo que dejar de compartir. Voy a mi diapositiva. Voy aquí, voy a compartir. Presento, voy a la ventana, esta y acá. Finalizo la charla de hoy con esto. ¿Qué nos dijo Max Planck en su autobiografía? La ciencia no puede resolver el misterio final de la naturaleza. Yo creo que lo dije la vez pasada, la ciencia trata de aproximarse en forma asintótica a la verdad sin llegar a tocarla nunca. La ciencia no puede resolver el misterio final. Y esto se debe a que en último análisis nosotros, o sea, los seres humanos, nosotros mismos somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Bueno, yo quise entonces hacer en la charla de hoy, dejo de compartir, un breve, escueto relato sobre cuestiones epistemológicas que es importante que un profesor de física las conozca porque puede, digamos, porque no solamente tenemos que enseñar fórmulas y resolver problemas, tenemos que también enriquecer a nuestros alumnos de esta manera con ideas históricas y epistemológicas que enriquecen también la cultura y nuestras... y creo que le vamos a dar de esta forma un contenido especial a la física que enseñamos. Bueno, nos veremos. Si alguien quiere, perdón, hacer una pequeña pregunta, estoy dispuesto, si no, nos estamos viendo el jueves que viene. Onel Martínez, ¿cómo no? Onel. Dime. ¿Has levantado la mano? Sí, profe, sí.
muy agradecido por todo lo que nos ha enseñado y realmente es muy interesante todo lo que una vez más recordamos y que muchas cosas de estas ya habíamos quizás hasta olvidado, porque realmente la física es un plano muy abierto y hay que pensar siempre en lo que puede pensar al que estamos enseñando y no lo que estamos enseñando nosotros. Muchas gracias. Bueno, justamente, muy bien, te agradezco mucho eso porque normalmente es lo que piensa que el profesor de física tiene que enseñar fórmulas y tiene que resolver problemas y tiene que ir al laboratorio. Y es mucho más que eso, la física es muchísimo más que eso. La física también es historia, también es epistemología y también forma parte indisoluble de la sociedad. Y es algo que tenemos que transmitir a los alumnos. Sobre todo, y lo dije creo la vez pasada, porque en un aula de una escuela secundaria, medio preuniversitario, no todos van a seguir física ni ingeniería, sino que capaz que nunca más van a tener física y entonces no hay que perder la oportunidad de darle este enriquecimiento a nuestra materia. ¿Eh? Sí, bueno. No sé si alguien quiere decir algo. Acá, Jorge. Estimado Jorge. Sí, hay feedback ahora. Espérate un momento. Tenés apagado el micrófono, Tito. Sí, gracias, Remo. Se ve que en el momento en que pasé de... no, uno de los que estaba dentro del grupo dijo que no podía asistir y se quedaban grabadas las clases. Sería interesante, no solamente la mía, sino después la quedará Remo, la quedará Jorge o la quedarán otros, que queden grabadas para aquel que no pueda asistir. Me pareciera, no sé si es... Y alguien recién preguntó si quedan grabadas. Yo no sé, Jorge, si quedan grabadas, si no quedan grabadas. Sí, a eso quería yo referirme. Las clases se están grabando. Ah. Ya yo tengo el enlace del primer encuentro que usted dio. Te lo voy a poner en el grupo para que lo puedan descargar. Perfecto, sí, está bien, es importante. Sobre todo porque, claro, uno dice tantas cosas y bueno, entonces queda un poco en el olvido, pero quedando grabado uno puede repasar al que le interesa. Y bueno, he visto que hoy hemos tenido un poco más de asistencia que la vez pasada, por suerte. Y también fue muy enriquecedor el otro día en la universidad, el sábado pasado en la Universidad de San Carlos. Lo único que en la Universidad de San Carlos, de las conferencias que dimos el pasado sábado, había muchas en simultáneo, ¿no? Y justo había algunas que yo quería escuchar y no pude escuchar porque estaba dando yo mi charla. Pero bueno, también le iba a preguntar a Hassler si quedaron grabadas, cosa que no sé. Pues está equivocado. Sí. Bueno, le agradezco mucho entonces. Hassler es el quien está hablando? Ah, Jason. Perfecto. Sí, perfecto. Le agradezco mucho. Bueno, si no queda alguna pregunta más, nos estaremos viendo el jueves que viene. Yo ya voy a empezar el jueves que viene con un ejemplo concreto de enseñanza de un tema físico en donde la historia y la epistemología juegan un rol interesante. Y así, en fin.
quiero saludar a Nelson, que hace mucho que no lo veo. A Nelson Pérez, Jorge, está ahí, apareció Nelson. Lo quiero saludar. Hace mucho que no tengo contacto con él. Y quiero mandarte un abrazo, Tito. No, por favor, Muy igualmente. Muy bien, Tito. Bien. Y Adriana, Sofía, has levantado la mano, así que dime que... Gracias, Adelvis. Adriana, ¿tú has levantado la mano? Estás muteada. Sí, para agradecerle a todos. Muchas gracias. Bella Bueno. conferencia, muchos conocimientos muy útiles, necesarios en estos momentos cuando la juventud necesita Sí. tener una idea clara, tener evidencias del porqué de la enseñanza de las ciencias y de todas las materias en general. Muchas gracias. Era Así eso. es, ¿no? Gracias a ti. Gracias a ti. Sí, Bueno, Jorge, muchas gracias. Sí, te muchas cedo gracias la... por todo lo que... Bueno, Muchas muy bien. gracias por todo lo Gracias, que Jorge. haciendo. Sí. Sí, se está dando bien el curso. Acá nosotros sí hemos presentado problemas con la internet por cable. Entonces, sin embargo, por datos está saliendo perfectamente el curso. Bueno, Entonces, perfecto. después yo paso el enlace para que puedan tener el primer encuentro y después cuando Jason me diga que me pase el segundo enlace, así lo vamos a ir haciendo. Jason es extremadamente una persona muy dedicada, con él todas las cosas salen bien. Harley cuando no participa, pues siempre ahí está Jason apoyándonos, realmente está Jason apoyando. Hoy teníamos un problema con la diferencia de horario. Jason me llamó, oye, Tito no acaba de entrar, es una diferencia. El problema también que acá en Cuba sí hicimos cambio de horario. Entonces antes teníamos 2 horas de diferencia con México y Guatemala y ahora tenemos solamente 1 hora. Pero con Jason Argentina con Argentina hay 2. Sin Jason somos nada, realmente. Él lo organiza todo, la Universidad de San Carlos y el apoyo de Haller es increíble para esto. Entonces, nada, un fuerte abrazo. Nos estamos Gracias, viendo el Jason. próximo día. Ahí Lina te está preguntando si te envían el link de asistencia. El link de asistencia ya yo lo pasé por el grupo de Física en Acción. Ya el link de asistencia está ahí. Perfecto. Y todos aquellos, lo repetimos, todos aquellos colegas de física que quieran que se añada a cualquier colega o que quieran que se añadan a estudiantes, pues para adelante. Lo incluimos en el grupo. La cuestión es sumar y no restar nunca y hacer todos los esfuerzos que podamos hacer porque la enseñanza de la física gane cada día más adentro y sea cada día mejor. Entonces, un abrazo a todos, un abrazo Jason, un abrazo Vicente, Edgardo, Yolanda, Adriana, Yadelvis, todos los que están presentes. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves a la 1:30 también, hora Cuba. Una pregunta, Jorge. Lo que hicimos el sábado, ¿se va a repetir? ¿Va a haber algún otro aviso o algo al respecto? No, lo del sábado fue el congreso de... perfecto. De Báltica. Ya ese terminó ese mismo día. Bueno, cuídense mucho. Cuídense mucho. Muchos abrazos para todos. Gracias. Abrazos, cuídense, chao. Genial.